asistente administrativo, ¿no? El tema del día de hoy va a ser las habilidades de comunicación efectiva. Pero antes de entrar a nuestra sesión del día de hoy, acostumbro, ¿no? De repente a recordar o hacer preguntas o si tuviesen algunas inquietud referente al tema de nuestra sesión número uno, que hemos tocado, que era prácticamente una introducción a la parte administrativa, ¿no? Hemos hablado del padre de la administración científica, acerca de los principios, ¿no? De Fayol, e incluso hemos visto cuáles son las fases o los procesos administrativos, ¿no? Dentro de esa secuencia lógica que nos propone, ¿no? Henry Fayol, desde la planificación hasta el control, ¿no? Entonces, si tuviesen por ahí alguna pregunta o incluso vamos, hacer un recordaris, ¿no? Para hacer una pequeña retroalimentación acerca de nuestro tema de nuestra sesión pasada. Entonces, pueden utilizar el chat para poder comunicarnos, ¿no? Y sea el canal justamente de preguntas y respuestas o de casuísticas o incluso podríamos hacer preguntas abiertas, ¿no? En el sentido de que también podríamos preguntar temas o casuísticas relacionadas a la administración. Porque si bien es cierto, a veces los casos, ¿no? Que traen aquí van a enriquecer mucho el tema de poder compartir nuestros conocimientos, ¿no? Porque si bien es cierto, hay un marco teórico que tiene que dar soporte a nuestra parte práctica, ¿no? Por ejemplo, nosotros estudiamos, nos preparamos, nos capacitamos, nos actualizamos bajo un perfil teórico, ¿no? Y muchas veces cuando estamos ya en el desempeño de funciones, muchas veces existe una brecha o una incongruencia, ¿no? Entonces, eso también lo podemos denominar como problemas. Lo que la teoría dice difiere con lo que en la práctica hacemos, ¿no? Y muchas veces ahí encontramos los problemas, ahí encontramos los errores y la mejor forma de poder de repente encontrar alternativas, soluciones viables o enfocadas dentro del marco administrativo, nos va a poder ampliar más el horizonte para nosotros poder entender sobre todo a las ciencias administrativas, ¿no? La clase pasada también expusimos el rol importante de un asistente administrativo, ¿no? Dijimos también la relevancia de los conocimientos que tiene que ser muy versátil cuando cumplimos, ¿no? O tenemos este cargo, ¿no? Los profesionales que tienen este cargo tienen un rol bastante, ¿no? Bastante versátil, dinámico, muy compuesto en el sentido de que hay que saber de todo un poco. Hay que saber de todo un poco porque definitivamente el asistente administrativo se puede desempeñar en cualquier tipo de organización. Se desempeña en cualquier tipo, incluso de organización natural, como vimos en uno de los videos, ¿no? También dijimos que la administración es innata a nosotros, está a nuestro alrededor, lo hacemos en nuestro día a día, lo realizamos muchas veces sin darnos cuenta en nuestra vida personal, desde que salimos, ¿no? Por ejemplo, al mercado, a hacer las compras que corresponden, muchas veces hacemos una lista de compras, ¿no? Entonces, esa pequeña acción está haciendo planificación. Ya estamos planificando ciertas actividades. De manera empírica puede ser, no hay ningún problema, pero es administración. Y ahí es que vienen los autores que han determinado, no le han dado un marco ya más teórico, una explicación científica a por qué suceden las cosas, por qué planificamos o por qué debemos de planificar, por qué debemos organizar, por qué debemos dirigir, coordinar y controlar, ¿no? Estos son parte de las 5 funciones administrativas que nos pone el padre de la administración científica, no de la administración moderna, perdón, ¿no?
Entonces, hasta ahí hay alguna pregunta, alguna duda que tuviesen para poder resolverlas en conjunto, ¿sí? No tengamos dudas en preguntar o en aportar o participar. Entonces, si no hay preguntas, vamos a empezar nuestra clase de ahora. Muy bien, entonces nuestro tema del día de hoy son las habilidades de comunicación efectiva, ¿no? La sesión número 1, prácticamente vimos, vamos a llamarlo de esta forma, ¿ya? Secuencias de habilidades duras, ¿no? Todo lo que necesitamos saber, todo lo que necesitamos conocer con respecto, ¿no? Con respecto prácticamente a una formación, a un marco científico, sobre todo, que es la administración. Necesitamos tener otro tipo de habilidades, que lo podemos llamar habilidades blandas, ¿no? Las habilidades blandas difiere de las duras en el sentido de que son habilidades más innatos a la persona, no son habilidades que ya corresponden a la parte, ¿no?, interna de una persona, es decir, ¿no?, de cómo nos comportamos, cómo somos, nuestra forma de ser, nuestra personalidad, valores, ¿no? Entonces, todos estos puntitos son innatos, ¿no?, a la persona, son parte de nuestro ser, de nuestro comportamiento, parte de nuestra formación. Y muchas veces las habilidades blandas, ¿no?, lo adquirimos desde que nacemos, ¿no? Lo adquirimos en casa, pero las habilidades duras, como digo, es el conocimiento prácticamente científico, teórico. Eso, por ejemplo, lo adquirimos en los colegios, en los institutos, en las universidades. Entonces, prácticamente, eh, profesional tiene que combinar bien estas dos habilidades, ¿no? Tiene que combinar bastante, ¿no?, bastante armónica las habilidades blandas con las duras. Si bien es cierto, por ejemplo, en la actividad privada, muchas organizaciones hoy en día se enfocan más, ¿no?, en encontrar profesionales, ¿no?, asistentes administrativos, que tengan mayor habilidades blandas que duras. Me gusta mucho el comentario del presidente de Kaspersky, creo que es un antivirus. En una de sus entrevistas logré escuchar que este decía así, ¿no? Yo prefiero contratar a alguien, ¿no?, con buenas habilidades blandas versus alguien con buenas habilidades duras. Y se le preguntó por qué, porque dijo sencillamente que una persona que tiene habilidades blandas pero carece de habilidades duras, lo puede entrenar y podría, ¿no? O sea, podrían enseñarle cómo se hacen las cosas y podría combinar, ¿no? Pero si fuese diferente, ahí sería un poquito más complicado. Enseñar habilidades blandas como valores a una persona ya formada, por más que tenga los mejores conocimientos teóricos, ¿no? Entonces, en ese sentido va, ¿no? Va ese pensamiento o ese criterio del CEO de Kaspersky, ¿no? Una de esas habilidades blandas es la comunicación efectiva. ¿Por qué creen ustedes que es un tema a tratar, a estudiar, o prácticamente se está convirtiendo en parte de toda una currícula de aprendizaje? La clave para conectar, colaborar y liderar en cualquier entorno es la comunicación efectiva. El día de ayer hemos visto, ¿no?, dentro de las funciones administrativas, por ejemplo, coordinar, ¿no? Era el tema de ser un líder, ¿no?, o un gestor,
¿no? El líder no mueve masas en base a, ¿no? A que tiene esa, ¿no? Esa parte de poder mover, como se dice, masas, ¿no? Con medios no coercitivos, ¿no? Influye muchísimo en ciertos grupos, o imagínense, ¿no? Hasta en sociedades podría influir bastante. Entonces, estas habilidades, como parte, ¿no? De las funciones administrativas, ¿de qué nos sirve conocer que tenemos que coordinar, de que tenemos que organizar cuando no sabemos conectar con las demás personas, cuando no sabemos tener esa comunicación efectiva, como dice pues nuestro título, ¿no? Entonces va a ser bastante complicado poder ejecutar las funciones administrativas si no tenemos habilidades de comunicación efectiva. Es decir, no podemos transmitir el mensaje. Y si somos líderes, no vamos a poder transmitir en las personas, ¿no? De poder influir sobre ellos a que puedan hacer las cosas bien o a que puedan trabajar para poder cumplir los objetivos organizacionales. Por eso dice, la clave para conectar. Yo como asistente administrativo, ¿no? Tengo a cargo cierto grupo de personas. Si yo no sé conectar con mi equipo de trabajo, pues estamos corriendo el riesgo o el peligro de que nuestro equipo pues no camine hacia adelante. Entonces, ¿qué es la comunicación efectiva? La comunicación efectiva, ¿qué nos dice acá? No es solamente hablar. Hablar, 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 ¿no? Sin de repente entender el mensaje. Estamos cumpliendo lo que dice el verbo, hablar, ¿no? Pero detrás de esa acción verbal, ¿no? De poder hablar, existe un mensaje que pretendemos que sea entendido por quienes deseamos que recepcionen este mensaje y puedan justamente actuar y entender nuestros propósitos. Entonces, ¿qué es la comunicación efectiva? ¿No? Es el proceso de enviar un mensaje claro y conciso, asegurándose de que el receptor lo entiende exactamente como tú lo planeaste. Acá nos está poniendo otro término muy relevante, interesante, como tú lo planeaste. ¿Qué función administrativa prácticamente está citando en este pequeño concepto? Eh, Reitero de que pueden utilizar, ¿no? El chat para poder conversar, ¿no? Para que me puedan dar sus opiniones, lo que ustedes piensan con sus propias palabras y podamos pues dinamizar nuestra sesión, ¿no? Entonces, la primera función administrativa es de planear, planificar. ¿Qué es lo que queremos ser? ¿No? ¿Qué planificar? Prácticamente es pensar en un escenario futuro de cómo me veo yo en un determinado tiempo. Entonces, si yo planifico algo, ya lo tengo en mente, incluso lo tengo documentado, ¿no? Ya he hecho mi planificación y luego paso a hacer la segunda función de organizar y en la tercera, ¿no? De dirigir, ¿cómo voy a poder dirigir si no voy a tener la capacidad de transmitir mi mensaje tal cual yo lo he planificado? Es decir, necesitamos que nuestra organización, nuestra empresa, ¿no? Tenga en primer lugar eh, productos de la más alta calidad. Entonces, si yo no comunico esta intención de que mis productos sean de la más alta calidad,
por más que yo lo conozca, yo lo sepa, pero no puedo transmitir, o sea, el mensaje no llega hacia mis demás compañeros, ellos no van a entender que necesitamos, que pretendemos que nuestros productos sean de la más alta calidad, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice. ¿Qué es la comunicación efectiva? Es el proceso de enviar un mensaje claro y conciso, asegurándose de que el receptor lo entiende exactamente como lo hemos planificado. Así de sencillo, ¿no? Creo que es un concepto bastante, ¿no? Bastante fácil de poder comprenderlo. Entonces yo les hago una pregunta, ¿no? Que nos dice ahí. Ustedes, en cualquier situación, ¿no? No solamente vamos a hablar del lado laboral, sino el tema del día de hoy, prácticamente hablar de comunicación efectiva, vamos a utilizar a todos los tipos de organizaciones, desde las comerciales hasta las locales o humanas, como las familias. Y acá yo les pregunto, ustedes pueden recordar, dice, una situación en la que no se sintieron entendidos, es decir, cuando ustedes pretendían querer comunicar algo, pero nadie los entendía, nadie les comprendió, ¿no? Entonces, si es que fue así, ¿qué creen ustedes que falló? Vamos a ver un video para que podamos ver una situación, ¿no? Muy similar de comunicación efectiva, lo que pasa en las organizaciones. A ver, un momento, voy a compartir. Mm, ya. Entonces, por favor, me confirman también con sus reacciones si pueden ver el video de manera normal y el audio también. No se escucha, ¿no? A ver, voy a volver a compartir. A ver, un momento. A ver, me indican de nuevo, por favor. Alguien dígame qué cree que está pasando aquí. Señor Todd, como lo mencioné, si compara los números de la página 13 podrá darse cuenta. Jared, no es tiempo de eso. Solo háblame con palabras simples. Sí. Quiero hablar con el chico que hizo esto, el señor Sullivan, ¿cierto? ¿Él puede hablar? Señor, Quiero hablar con el analista que encontró este desastre. claro, es Peter Sullivan. Aquí está. Oh, señor Sullivan está aquí. Buenos días. Tal vez pueda explicarme qué está pasando. Y por favor, imagine que está hablando con un niño o con un labrador. No fue la inteligencia lo que me puso aquí, se lo aseguro. Bueno, señor, lo que yo hago aquí es trabajar para el señor Rogers como asociado en análisis de riesgo y todo lo que tiene que ver. Por favor, relájese. Levántese y díganos claramente la naturaleza del problema. Bien, como sabe, durante los últimos 36 a 40 meses la empresa ha preparado paquetes de cédulas hipotecarias que combinan distintas tasas por bloques clasificados en un valor comercial. Esto ha sido enormemente rentable, como usted lo sabe. Lo sé. Bueno, la firma realiza una gran cantidad de estos negocios a diario. El problema, o la razón por la que estamos aquí esta noche, es porque nos toma a la empresa un mes clasificar estos productos
de una forma correcta, lo que significa un reto desde la gestión de riesgos. ¿Y cuál es ese reto, señor Sullivan? Pues debemos reflejar en los libros los activos por más tiempo. Sí. Pero lo importante es que estas solo son hipotecas, lo que nos permite incrementar el endeudamiento más allá de lo que éste quisiera o está permitido. En otras circunstancias, podemos elevar el perfil de riesgo sin que aparezcan señales de alerta. Ahora, gracias, ya puede sentarse. Lo que creo que dice aquí su informe, y ayúdeme un poco. Lo que supongo que dice es que, considerando las dificultades que hemos tenido en las últimas semanas, los números que sus brillantes compañeros que tienen frente habían sacado ya no tienen mucho sentido, considerando lo que está pasando hoy. De hecho, no es lo que pasó hoy, sino lo que ha pasado durante 2 semanas. Así que está diciendo que esto ya sucedió. Algo así. Algo así. ¿Y qué es lo que su modelo dice que esto significa para nosotros? Bueno, aquí se vuelve una proyección, pero... Está hablando conmigo, señor Sullivan. bueno, señor, si esos activos bajan tan solo en 25% y siguen en nuestros libros, las pérdidas serían mayores al capital actual en el mercado de toda la compañía. Sí. Lo que me está diciendo es que la música se va a acabar. Y nosotros nos quedaremos con la bolsa más grande de excremento jamás recolectada en la historia del capitalismo. Señor, no sé si yo lo pondría así, pero permítame aclararlo, usando su analogía. Lo que esto muestra es que la música, digamos, está bajando. Si la música se detuviera, como dice, no estaría ni siquiera cerca de ese escenario. Sería considerablemente peor. Alguien dígame qué cree. Muy bien. Ese es un claro ejemplo de la comunicación efectiva. Me gustaría preguntarle a ustedes, ¿no? Los que me- ¿Qué es lo que han podido identificar del video, ¿no? Lo que ustedes han podido apreciar, ¿no? Y muchas veces suceden en los ambientes laborales, ¿no? Ahí prácticamente estamos viendo un directorio de explicación, de poder comunicar lo que está sucediendo, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes han podido detectar, ¿no? ¿Qué es lo que han podido detectar, lo que han podido ver en ese extracto de video que no, ¿no? Que no permite o que de repente sí permite que la comunicación haya sido muy efectiva o de repente nada efectiva? Y esto incluso puede ayudar a nosotros a pensar para responder la pregunta, ¿no? Si ustedes han pasado por una situación en la que ustedes no han sido entendidos. O mejor dicho, nos ponemos en los zapatos, ¿no? Del analista que intentaba explicar la situación financiera de esta organización, ¿no? Paul nos dice no fue muy clara, ¿no? Hay situaciones, por ejemplo, ¿no? En el caso del video, y eso también lo digo por experiencia, ¿no? Lo digo por experiencia porque cuando he tenido oportunidades de entrar frente de repente a una alta dirección, también he pasado por una situación, he tenido que explicar ciertas situaciones, ¿no? Y muchas veces la elaboración de informes técnicos, como su misma palabra lo dice, a veces es tan técnico que a veces quien lee nuestros documentos no comprende, ¿no? No comprende o a veces lo indicado en nuestros informes o documentos no es destinado de repente
para trabajadores o compañeros con nuestra misma capacidad técnica. Puede ser destinado para algunos compañeros que necesitan, ¿no?, leer una conclusión muy sencilla, una conclusión bastante, voy a llamarlo así, ¿no?, bastante general, que pueda ser comprendido de tal manera que lo que como especialistas necesitamos que nuestros compañeros lo comprendan y tengan que realizar sus acciones, ¿no?, con lo que justamente pretendo comunicar, ¿no? Entonces, una de las cosas que podemos apreciar en el video es justamente eso. Necesitamos conocer quiénes son nuestros receptores, ¿no? ¿Quiénes son nuestros receptores? Porque, si bien es cierto, si nosotros utilizamos palabras demasiados técnicos, pues nuestros compañeros no pueden caer, ¿no?, en no entendernos y simplemente el mensaje que pretendemos emitir, pues sencillamente se va a perder en el espacio. Y más aún cuando son situaciones como en el caso del video, ¿no? El analista tenía que exponer una situación muy crítica frente a un directorio, y un directorio que muchas veces no tiene estos conocimientos tan profundos en los temas o tan especializados, era simplemente comunicar lo que sucede y qué es lo que se necesita hacer de repente para revertir esta situación, ¿no? Por eso es muy interesante, ¿no?, cuando de repente este presidente, vamos a llamarlo así, de directorio, gerente general, es, pide de una forma, ¿no?, un poquito, no sé si llamarlo sarcástico, ¿no?, o irónico, que imagine que está hablando con un niño, ¿no? ¿Cómo le hablamos a un niño? Pues con mucha explicación, ¿no? Como se dice, ¿no? Con manzanitas les tenemos que explicar. Entonces me parece una metáfora muy exacta para decir, explícanos lo que está pasando, ¿no?, de forma que lo podamos entender y qué es lo que necesitamos hacer, ¿no? Entonces, es en ese sentido que va o, ¿no?, que apunta el tema de la comunicación efectiva. ¿Cuál es el modelo básico de la comunicación? Nos dice que existen 5 elementos. Está el emisor, el mensaje, el canal, el receptor y la retroalimentación. En el caso del video, ¿quién era el emisor? Pues creo que era el analista, ¿no? Era el analista quien tenía que enviar un mensaje, ¿no? Entonces, hasta ahí estamos claros, ¿no? El segundo elemento nos dice el mensaje, que es la información que se quiere transmitir, ¿no? A ver si ustedes me ayudan. En el caso del video, ¿cuál era el mensaje que el analista pretendía transmitir? Pues a todo esa mesa de diálogo, ¿no?, que ustedes han podido. Había muchas personas, ¿no? Entonces, el mensaje que pedía, ¿no?, vamos a suponer, vamos a ponerle el gerente, ¿no?, gerente general, ¿no?, era que el mensaje era cuál era la situación, ¿no?, financiera de la compañía, ¿no? Entonces, ese mensaje necesitaba ser transmitido. Y que, por cierto, ya se había hecho, ¿no? Porque ya tenía en sus manos un informe previo que de repente pudo haber sido motivo de esa reunión. Pero el gerente simplemente dijo, ¿quién, no? Porque así lo pregunta, ¿no? ¿Quién emitió este informe? ¿No? Y ahí pues le mencionan al analista, ¿no? Y el analista pues tuvo que entrar en una situación que necesitaba realizar mediante una comunicación efectiva. ¿Cuál era el canal?
nos dice que es el medio por el que viaja el mensaje. En ese caso del video era por voz, ¿no? De manera, vamos a decirlo así, presencial, ¿no? Todos en un mismo, ¿no? En un mismo ambiente, y que previamente se envió por otro canal, que era el informe. Entonces era un mensaje que ya había sido transmitido a través de texto, ¿no? A través de una escritura. Otro canal es el receptor. ¿Quién es el que recibe el mensaje? En el caso del video, pues teníamos, vamos a suponer que era todo el directorio, ¿no? Todo ese directorio porque era una situación que realmente interesaba al directorio, porque hablaba de pérdidas, ¿no? Hablaba de una situación que incluso ponía en riesgo el tema de su capital de trabajo. Entonces es un mensaje muy importante. Y si es que es un mensaje tan importante y tan delicado, la relevancia de que el mensaje transmitido sea entendido por el receptor es sumamente importante, ¿no? Justamente les comentaba, ¿no? He tenido la oportunidad de participar en unas reuniones similares, ¿no? Con la alta dirección, en donde el mensaje a transmitir tiene que ser, a veces, no debemos caer en la omisión, ¿no? De poder eh, transmitir exactamente todo lo que debemos comunicar. En pocas palabras, no olvidarnos absolutamente nada frente a una situación que es importante, ¿no? Entonces, en ese caso, los receptores, pues eran todo el directorio, y ahí es lo que va el tema de que tenemos que poner mucha atención, ¿no? Necesitamos saber quiénes son nuestros receptores, cuál es el nivel de conocimiento que tienen referente a nuestros mensajes, ¿no? Entonces, estos es muy importante conocer, sobre todo la situación de los 5 elementos, ¿no? Sobre todo la situación de los 5 elementos para que la comunicación efectiva realmente suceda. Y finalmente tenemos la retroalimentación o el feedback, que es la respuesta del receptor. El feedback podría ser incluso a través de otra pregunta, ¿no? A través de otra pregunta, pidiendo de repente que, así como hizo el gerente, ¿no? Pidiéndole una explicación, pero ya no de forma tan técnica, porque después de toda la explicación técnica que hablaba, pues, ¿no? De indicadores, de tasas, dijo simplemente, lo que usted quiere decir es lo siguiente, ¿no? Y puso una metáfora, ¿no? Una comparación con la música, ¿no? Entonces, ahora yo, por ejemplo, les pregunto, ¿podemos hacer un feedback del video? Es decir, retroalimentándonos, deseamos ver eh, nuevamente el video para poder identificar los elementos claves de una comunicación efectiva, porque en este caso, por ejemplo, yo soy el emisor, ¿no? Que intento transmitir la información de qué es una comunicación efectiva, ¿no? Que ese es mi mensaje, el concepto, ¿no? O entender los elementos. El canal está haciendo a través, ¿no? Un canal digital. Los receptores serían ustedes. Si en caso no se haya entendido, ¿no? Lo que estamos explicando, nos toca hacer, por ejemplo, la retroalimentación. Ustedes como receptores, ¿no? Para ahora, después de esta breve explicación, eh, ¿pueden ver nuevamente el video para identificar lo que realmente está sucediendo? Para volver a pasar, si no, el video y ya poder, de repente, ya a ustedes sea más sencillo de poder identificar lo que está sucediendo. Eso es en caso si
amerita hacer esta retroalimentación o feedback de acuerdo al modelo básico de la comunicación, ¿no? Aplicado en nuestra clase de este momento. Si no veo respuesta, pues voy a continuar, ¿no? Bien, vamos a continuar. ¿Cuáles son las barreras de la comunicación? ¿No? Obstáculos en el camino, ¿no? Son esas barras, ¿no? Que existen de repente entre el emisor y el receptor, que va de repente por ahí distorsionar un poco nuestro mensaje. Por más que nuestro mensaje esté, ¿no?, emitido de una manera muy correcta, ¿no? Nuestro mensaje está preciso, conciso y necesario. Entonces no debería haber problemas en que el receptor pueda entenderlo, ¿no? Pero tenemos que considerar otros factores que son parte de los obstáculos en el camino. Por ejemplo, tenemos los obstáculos físicos, como puede ser el ruido, la distancia, en el caso si es digital, por ejemplo, en el caso de nosotros, ¿no?, una mala señal, una mala conectividad, que puede impedir de repente que lo que yo les estoy explicando no pueda ser comprendido. Psicológicas, por ejemplo, los prejuicios, falta de atención, estrés, ¿no? Entonces, son obstáculos que el más notorio para este ejemplo, sencillamente la distracción, ¿no? Muchas veces nos están hablando, pero nosotros el hecho de estar distraídos no entendemos el mensaje, ¿no? Entonces es un obstáculo o una barrera dentro de la comunicación efectiva que no va a permitir, ¿no? Por más que eh, el emisor, por más que el emisor pueda tener el mensaje de una manera muy concisa y muy clara. Las semánticas cuando es a través del uso de jergas o lenguaje confuso. Creo que la semántica sí está bastante lejos, ¿no?, de un entorno laboral, ¿no? Yo no creo que como asistentes administrativos nos estemos comunicando con un lenguaje, ¿no?, utilizando jergas o lenguajes confusos, ¿no? De repente sí, ¿no?, en un ámbito amical, ¿no?, en un ámbito de mucha afinidad, ¿no?, de repente más íntimo, sí, ¿no?, se utiliza el lenguaje de la jerga o lenguajes confusos, ¿no?, en el cual muchas veces también eh, son barreras de comunicación, ¿no? Pero casi en su mayoría no, ¿no? Porque justamente esa afinidad es lo que permite utilizar este tipo de lenguajes. Ahora les pregunto, ¿no? ¿Cuál de estas barreras ustedes han experimentado más en su vida diaria? La pregunta no es en la vida laboral, sino en la vida diaria. Que lo laboral sabemos que es, ¿no? Es gran parte de lo laboral prácticamente está en nuestras vidas diarias, ¿no? Paulina nos dice la física, el ruido, ¿no? Sí, en mi caso también muchas veces hay problema de ruido, ¿no? Angélica nos dice la psicológica, al igual que John, ¿no? En el caso de la distracción, John nos dice falta de atención y estrés, ¿no? Sí, ¿no? Incluso a veces el mismo ruido lo provocamos nosotros, ¿no? Por ejemplo, a veces en mi entorno de trabajo, eh, cada compañero a veces quiere escuchar su propia música, ¿no? Pone ahí su volumen. Entonces, cada compañero al querer escuchar su propia música, muchas veces se convierte prácticamente en una contaminación acústica, ¿no? Pero esas cosas pasan, ¿no? Esas cosas suceden, ¿no? Y ahí estamos encontrando ya con una barrera de comunicación. Si por ahí de repente un grupo quiere reunirse para poder tratar algún punto importante de trabajo, y ya vamos a encontrar estos obstáculos en el camino, ¿no? Entonces la mayoría coincide entre las barreras físicas y psicológicas, ¿no?
Bueno, nadie ha experimentado, ¿no?, una barrera semántica, entonces. Muy bien, muy bien. Los tipos de comunicación. Tenemos la verbal, nos dice, la verbal es lo que tú dices, ¿no? Mejor dicho, la palabra y hasta el tono de voz. No sé si a ustedes les ha pasado que a veces el tono de voz juega en contra de las personas. ¿Por qué? Porque el receptor, el tono de voz lo interpreta como que, ¿no?, estás gritando, ¿no? Y el hecho de gritar ya es considerado, ¿no?, como ofender a la otra parte o al receptor, ¿no? Entonces, es importante también eh, saber con qué tono de voz utilizar para poder transmitir nuestros mensajes, ¿no? Paulina, a ver, ¿qué nos dice? El tono de voz puede expresar muchas cosas. Sí, es cierto. El tono de voz puede darle una interpretación así sea la misma palabra, ¿no? Por ejemplo, imagínense decirlo, ¿no?, en un tono de voz muy bajo y sutil, por ejemplo, ¿no? Silencio. O decir este silencio, pero gritando, ¿no? Silencio, ¿no? Y con un gesto de repente, como lo que sigue ahora, ¿no? El segundo punto, que es no verbal. Tenemos el tipo verbal y no verbal. Es lo que tu cuerpo dice, gestos, posturas, contacto visual. Entonces, imagínense, ¿no? Decir silencio con una postura del cuerpo así tranquilo, ¿no? Sin ningún tipo de expresión, o decirlo silencio, pero con la voz alta, y de repente haciendo gestos con la mano, ¿no? Que es muestra de repente de que algo le cansó, algo ya no le gustó, o algo le hartó, ¿no? De repente con los ojos ya un poco rojos, ¿no? Pero la palabra es la misma, es silencio y silencio. Entonces, nuevamente, ¿no? El tipo de comunicación, en su mayoría a veces no verbal, le da otro significado a nuestros mensajes. A ver, acá tenemos un dato curioso. ¿Qué nos dice? Gran parte de la comunicación es no verbal. Tu cuerpo habla por ti. Totalmente de acuerdo estoy yo con eso. Muchas veces nuestra comunicación no verbal habla más que nuestra propia boca. Por eso yo les decía, ¿no? La diferencia en de decir silencio, ¿no? Suavecito, en voz baja, como para seguir invitando a que alguien no mantenga ese silencio, ¿no? Silencio, ¿no? O imagínense decir, como les repito, el silencio, pero con postura de la mano, levantándose, o de repente botando algún objeto, dirigiéndose a la persona, mirándole ¿no?, con ojos de cólera, de ira. Entonces cambia mucho, mucho la situación, ¿no? Entonces, pregunto, un asistente administrativo que lidera un equipo debería, ¿no?, el hecho de tener que influir sobre los demás, poniéndonos en la misma casuística, ¿no?, que invite a las personas a hacer silencio, pues tendría pues que ser con esa voz baja, ¿no? Entonces, eso, estos pequeños detalles dentro de nuestro desempeño profesional como asistentes administrativos, lo debemos de conocer, ¿no? Debemos de saberlo, debemos de ponerlo incluso en práctica, ¿no? Muy bien, Paulina, deberíamos controlar el tono y el gesto, pero a veces es complicado. Cuando estamos en una situación de estrés, justamente como dice, a ver, como he leído, por ejemplo, Candy nos dijo, ¿no?, que una de las barreras que ha experimentado es el estrés, igual que John, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando estamos en una situación de estrés, a veces es difícil controlar el tono de voz, hasta el gesto del cuerpo, es muy difícil.
Ahora yo les quiero preguntar algo. Las personas que gritan, ¿no? Que gritan mucho, que se enojan bastante rápido, ¿son personas con carácter fuerte, sí o no? Eso sí, me gustaría ver la opinión de ustedes. Mientras yo busco un video, eso sí lo voy a buscar ahorita eh, porque me acabo de acordar que les voy a enseñar. Acá está. Mientras tanto que ustedes, denme unos minutitos mientras voy buscando. Ah, ujú. A ver, no encuentro el video, pero voy a ir leyéndoles a ustedes. A ver. John dice, no, perdón, a ver. Mi pregunta era si era lo mismo. Era de carácter fuerte, no alguien que gritaba, ¿no? Nos dice que no, muy bien Paulina, María, Jesús. John dice falta de carácter, muy bien, Manuel, no, en la mayoría es por frustración, por no saber cómo actuar, no. No siempre, a veces las personas que gritan es porque pierden el control de las situaciones, ¿no? Muchas veces la situación conlleva los gritos. Karen nos dice, es signo de carácter débil. Karen nos dijo la palabra precisa, ¿no? Una persona que grita, que se molesta rápido, es una persona que tiene el carácter muy débil. Yo he escuchado muchas veces, ¿no? Que ¿no? Decimos, la persona que es renegona, ¿no? Que es gritona, se molesta por todo, esa es una persona de carácter muy fuerte, dice, ¿no? Ana Luisa dice, la persona que grita es porque tiene carácter, ¿no? En este caso, por ejemplo, Ana, Lucía nos dice lo contrario, ¿no? A ver, espérenme un momentito. Quiero encontrar diferencias de carácter. Ya, ya lo encontré. Bueno, lo encontré en un clip, ¿no? Pero igual les voy a compartir. Les voy a compartir porque aquí está. Ya igual voy a pedirles pues que me confirmen si se logra escuchar, ¿ya? Nada que hacer, como mis hijos, lo heredaron. Carácter, temperamento y carácter son diferentes. Temperamento es lo que uno hereda, nada que hacer, como mis hijos, lo heredaron. Carácter es lo que uno forma. En Japón, cuando dicen ese señor tiene un carácter fuerte, uno va a mirar en japonés y uno dice, sí, ese profesor tiene un carácter fuerte, me dice, ¿verdad? Y yo iba a mirarlo así preocupado. Temperamento, carácter, temperamento y carácter son diferentes. Temperamento es lo que uno hereda, nada que hacer, como mis hijos, lo heredaron. Carácter es lo que uno forma. En Japón, cuando dicen ese señor tiene un carácter fuerte, uno va a mirar en japonés y uno dice, sí, ese profesor tiene un carácter fuerte, me dice, ¿verdad? Y yo iba a mirarlo así preocupado. ¿Ese? Y era un señor así. Ese señor tiene carácter, él tiene un carácter fuerte. ¿En serio? Sí, va, empújelo y verá.
Y uno iba allá y lo empujaba así, perdón, y el maestro hacía así, no pasa nada. Carácter, dice usted, nunca se pone bravo. Eso es un carácter fuerte, domina su temperamento. En Latinoamérica, cuando dicen él tiene un carácter fuerte, uno va a mirar y hay un señor rojo gritando a todo el mundo. Él no tiene tiene un carácter débil, porque lo que tiene fuerte es el temperamento y no lo domina con su carácter. Desarrollar carácter es poder dominar el temperamento. Carácter Muy bien, entonces se dan cuenta, bueno, perdón, Yokoi Kenji explica muy bien la diferencia entre carácter y temperamento, ¿no? John, que nos dice, carácter es muy diferente a temperamento, ¿no? Es por ello que la falta de carácter se deja dominar por la situación o circunstancia, ¿no? Muy bien, por ahí va, ¿no? Entonces, John prácticamente también se acercó mucho a cómo Yokoi Kenji nos explica, ¿no? El temperamento es lo que uno tiene, ¿no? Nace con el temperamento, ¿no? Y el carácter es cómo lo vamos formando a lo largo de nuestra vida. Y el carácter es lo que a nosotros nos va a permitir, como dicen ustedes, en una situación de cólera, de ira, de frustración, es el carácter tan fuerte que tenemos, nos va a permitir dominar ese temperamento, que no vamos a dejar que salga a nuestro exterior y decir, pues, palabras que no queremos decir, ¿no? Y va a ser distorsionado nuestro mensaje y prácticamente vamos a decir cualquier cosa menos lo que realmente queremos decir, ¿no? Entonces, por eso dicen, ¿no? En Japón, las personas que ellos dicen que tienen un carácter fuerte son las personas, ¿no? Y hace un gesto, pues, ¿no? De una persona así, muy tranquila, que por más que le empujen, simplemente dice, no pasa nada, ¿no? Entonces son personas que dominan tan fuerte, ¿no? Su temperamento, entonces son de carácter fuerte. Y por eso también resalta en Latinoamérica, como el caso del Perú, ¿no? Decimos que tiene carácter fuerte a una persona que grita, dice que está rojo, que dice palabras soeces y todo ello. Ese tiene un carácter fuerte, ¿no? Entonces estamos totalmente equivocados, ¿no? Tiene, al contrario, esa persona tiene un carácter débil. ¿Por qué? Porque no domina su temperamento. Deja que ese temperamento de cólera, de ira, salga a través, ¿no? Salga de su cuerpo a través de las palabras, a través de sus gestos, ¿no? A través del tono de voz y termina hiriendo, lastimando a muchas personas y simplemente, pues, mi equipo de trabajo, las personas que deben trabajar conmigo van a terminar alejándose, no van a entender mi mensaje y finalmente, pues, no vamos a cumplir, ¿no? Los objetivos que nos hemos trazado de repente en la etapa de la planificación, ¿no? Entonces, muy bien, prácticamente muchos hemos coincidido, ¿no? En el cual cómo se explicaba esto, ¿no? Entonces, justamente los tipos de comunicación que acabamos de ver me hizo recordar esto, ¿no? Me hizo recordar y les quería compartir a ustedes, ¿no? Una habilidad clave es la escucha activa. Nos dice escucha para entender, no para responder. Entonces nos dice, presta atención completa. A veces cuando llevamos, por ejemplo, programas de coaching, nos hacen practicar en este ejercicio, ¿no? Hay que saber escuchar, nos dice, ¿no? Prestar atención y dentro del ejercicio era tener que, por ejemplo, tener los ojos puestos en la persona, sin mirar para ningún costado. Si yo miro para un costado, puedo entrar en una distracción y estaría invitando a las barreras, ¿no? Estas barreras físicas de comunicación o psicológicas, ¿no? Y el mensaje nuevamente se puede ir distorsionando. Entonces se dan cuenta que, y yo les aseguro que de repente muchos de ustedes
de manera inconsciente cuando alguien hablaba con ustedes, por ahí a veces miraron a un lado, se distrajeron o alguien les llamó, miramos y no nos hemos enfocado en fijar nuestra mirada en el emisor. Porque una habilidad clave, si se trata de escuchar, estamos en una posición de receptor, ¿no? Entonces es un ejercicio y es más, ustedes intenten, ¿no? Intenten distinguir cuando estén hablando con alguien, cuenten cuántas veces se distrajeron, ¿no? En el sentido de no de desviar o fijar su vista en el emisor. Intenten contar y se van a dar cuenta que a veces sin querer lo hacemos, ¿no? Entonces, haz preguntas para clarificar dudas, ¿no? Y yo creo que esto también lo traigo desde las aulas ¿no? de colegio, que nos fomentaban, ¿no? Nos incentivaban a que se pregunten, ¿no? Si tuviésemos alguna duda, es bueno preguntar, ¿no? Porque las dudas nos pueden también llevar a malas interpretaciones. Las dudas nos pueden incluso clarificar si por ahí el mensaje no ha sido recepcionado de la manera como hemos querido. Entonces, preguntemos, ¿no? Ya sabemos que las preguntas es parte de esta habilidad clave de la escucha activa. Evitemos interrumpir también, ¿no? Siempre es bueno que la persona eh, pueda, en este caso el emisor, terminar de transmitir el mensaje, no cortar, no interrumpir, para que no se pierda de repente la fluidez de un mensaje, ¿no? Otro punto es valida los sentimientos del otro. Nosotros nos damos cuenta dentro de la comunicación no verbal, podemos identificar con qué sentimientos pudieran estar el emisor transmitiendo el mensaje, ¿no? Entonces, son puntos que muchas veces ignoramos, ¿no? Y no solamente en nuestra vida laboral, sino en nuestra vida personal también, ¿no? A veces, eh, entre cada integrante de la familia tampoco nos entendemos, ¿no? Y esto es bastante, o sea, llama bastante la atención, ¿no? Bueno, es poner en práctica y poder eh, darnos cuenta, empezar a utilizar las habilidades claves. Yo creo que se pueden empezar desde las familias, ¿no? Y posteriormente esa experiencia o ese aprendizaje ya podríamos manejarlo mejor dentro de nuestro ámbito laboral, ¿no? La habilidad clave, dos, la claridad y la concisión, ¿no? Por ejemplo, en el caso del video, ¿no? El gerente le pedía al analista, ¿no? Prácticamente, no lo dijo de esta manera, pero le decía que le explicaba lo que ellos necesitaban saber. En pocas palabras, al grano y sin rodeos, ¿no? A mí me ha pasado, y de repente a muchos de ustedes, intentaba explicar como por ejemplo en algún tipo de situación los antecedentes, ¿no? O cómo se llegó al problema desde un inicio, prácticamente me gustaba hacer una historia. Y me dijeron, ¿no? Mis receptores, ¿no? Directo al grano, ¿no? Ok, directo al grano, ¿no? Usar un lenguaje simple y directo, más aún cuando nuestro receptor no tiene la misma capacidad académica o técnica para que el mensaje que se transmite pueda ser entendido. Organizar tus ideas antes de hablar o escribir. Esto también es muy difícil, ¿no? Porque de esto viene la palabra, ¿no? Piensa antes de hablar. Y es más, yo lo he escuchado un poquito más
¿cómo le puedo decir? Más reflexivo, ¿no? Dice, piensa antes de hablar y antes de pensar, lee. No es algo que me encajó, ¿no? Antes de hablar debes pensar y antes de pensar debes leer, ¿no? Debes aprender, debes, ¿no? Alimentar tu mente, debes, así como el cuerpo humano se alimenta, ¿no? Requiere pasar por 3 comidas diarias, ¿no? Esos alimentos nutritivos, esos alimentos de proteínas, vitaminas, permiten que nuestro cuerpo esté sano. De igual forma, nuestro pensamiento también tiene que alimentarse. Entonces, ¿cómo alimentas tu mensaje? Perdón, ¿cómo alimentas tu mente? A través de los 5 sentidos. Acerca de lo que ves, acerca de lo que oyes, ¿no? Acerca de lo que lees, y de eso se va a nutrir tu mente, ¿no? Se va a nutrir tu pensamiento. Y ese pensamiento te va a permitir, pues, que transmite de acuerdo a cómo está alimentado tu pensamiento. Por eso, antes de hablar, piensa. Y antes de pensar, lee o, ¿no? O culturízate, ¿no? En un comienzo me había quedado, ¿no? Antes de hablar, pensar, ¿no? Hasta ahí nada más. Ross nos dice, ¿no? También podríamos leer como escuchar bien. Claro que sí, claro que sí. Es como que, por ejemplo, escuchamos, ¿no? Por ejemplo, a un experto, ¿no? Escuchamos a un experto como, o alguien, por ejemplo, que quiera transmitirnos un problema. O muchas veces, a ver, vamos a poner otra situación, ¿no? De repente les ha pasado, ustedes se han encontrado en alguna situación que lo único que querían es ser escuchados, nada más, ¿no? Entonces, como dice Ross, ¿no? Ross Soria nos dice, ¿no? Leer los gestos, ¿no? Que, que si yo enfoco mi mirada, ¿no? Fijo mi mirada en esa persona que quiere ser escuchado, ten- también tengo que entender su comunicación no verbal, es decir, sus gestos, ¿no? Y qué buena reflexión, ¿no? De Ross, ¿no? Leer los gestos, ¿no? Hay que aprender a leer los gestos, ¿no? Muy bien, Ross, ¿no? Te agradezco y te felicito por, ¿no? Por esa conclusión, ¿no? Aprender a leer los gestos, ¿no? Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Que es algo que se me va a quedar aquí también, ¿no? Y podamos compartirlo con sus compañeros, con sus familias, en este caso con ustedes, ¿no? También hay que aprender a leer los gestos, ¿no? Muy bien, muy bien. Evitar la jerga innecesaria, ¿no? Bueno, creo que eso está ya por demás explicarlo, ¿no? Hay que evitar la jerga porque va a llevar a confundir, ¿no? Por ejemplo, acá hay una pregunta, ¿no? Dice, ¿es mejor decir, necesitamos optimizar la sinergia o necesitamos trabajar mejor en equipo? Nos dice, pidamos a los estudiantes que respondan. A ver, respondan ustedes si ustedes son parte de un equipo y el líder los llama, ¿no? Reúnanse todos y qué prefieren ustedes escuchar de su líder. Necesitamos optimizar la sinergia. Segunda situación, necesitamos trabajar mejor en equipo. Bueno, en lo particular, a mí me agrada ambos, la verdad me agrada ambos. Porque, por ejemplo, yo conozco qué significa sinergia, yo conozco qué significa optimizar. No, porque eso es optimizar y es una palabra un poquito más técnico, ¿no? Mayreli, por ejemplo, ¿no? A ella le encantaría que le digan, necesitamos trabajar mejor en equipo, ¿no? Es mucho más fácil, menos engorroso, más simple sobre todo. Necesitamos trabajar en equipo, lo entendemos todos. Pero si viene uno y que le diga, no, necesitamos optimizar,
la sinergia de nuestros procesos, porque nuestros procedimientos, ¿no? En base a nuestra productividad ha reducido en un tanto por ciento, por lo tanto requerimos, ¿no? Que nuestros procesos de tiempo, infraestructura, recursos se optimicen o bajen de un 20%, ¿no? Cosas así. Yo la verdad tampoco entendería. Entonces, esa es una habilidad clave, la claridad y la concisión, ¿no? Muy bien, ¿no? Maricet también, ¿no? Reitera o coincide con nosotros de que es más claro y conciso, ¿no? Sin darle tanto tecnicismo a nuestras palabras. Otra clave tenemos que es la empatía. Ponte en los zapatos del otro, nos dice, ¿no? La habilidad de comprender y compartir los sentimientos de otra persona. Ejemplo, nos dice, si un colega está estresado, ofrécele ayuda en lugar de solo darle más trabajo. ¿Esto pasa realmente en las instituciones? Realmente cuando ustedes, por ejemplo, han estado en una situación de estrés, ¿han sentido que, ¿no? que los han ayudado o han sentido que les han dado más trabajo? Cándido, es decir, que claro, que tomen un respiro, ¿no? Y es más, yo voy a agregar algo más también en el tema de o sea, de esta frase, ¿no? ¿Qué es la empatía? Es ponernos en el zapato, ¿no? De la otra persona. Si ahí uno siente el apoyo de los demás, ¿no? Y pasa, es decir, que todo el mundo descansa y pasa que dan trabajo, ¿no? ¿Qué más nos dice Paulina? Si ahí uno siente el apoyo de los demás, ¿no? Candy, algunos, no todos, ¿no? Sí, pues exactamente, ¿no? Bueno, creo que hay de todo un poco, ¿no? Entonces, quería añadir algo más a este, ¿no? A este, a este, a esta frase, ¿no? La empatía es ponernos en los zapatos de los demás. Pero dice que la empatía no queda ahí, sino esta nueva frase, vamos a llamarlo así, ¿no? Que la empatía es ponernos en los zapatos de los demás y no solamente ponernos, sino acompañarlos en su andar. Ese dice que es el verdadero concepto de la empatía. Es ponernos en el zapato de los demás y acompañarlos en su andar o en su caminar. Por ejemplo, Candy dice en el proceso. Perfecto, exacto. Y esto pasa mayormente en el sector público. Muchos servidores públicos, bueno, así se llaman, ¿no? Entre comillas, y que la palabra servidor público viene justamente de servir a los demás, ¿no? De esa palabra, de ser serviciales con el ciudadano, de ser serviciales con el usuario. Pero en nuestra administración pública ocurre lo contrario, ¿no? Pero se llaman, o dicen llamarse servidores públicos. Y como dice Candy, ¿no? En el proceso, o sea, ¿qué quiere decir? Si yo veo, ¿no? Que está llegando una persona, vamos a suponer de la tercera edad, que de repente no tiene estudios superiores, ¿no? Y yo me enfrento o soy quien recibe, recepciona, y me pongo pues a explicarle con palabras técnicas, ¿no? No, no va a ser así. Entonces ahí viene, tengo que ponerme en los zapatos, ¿no? En este caso de repente de ese adulto mayor, que a las que tiene secundarias, ¿no? Que solo tiene secundaria completa. Entonces no solamente es, ¿no? Ponerme en el zapato de esa persona, sino al mismo tiempo acompañarlo en todo su proceso, como dice Candy, ¿no? Esa es la verdadera empatía de una persona. Y que en este caso ese usuario, este adulto mayor que acudió a esa entidad pública, termine de, ¿no? Termine todo el proceso para el cual ha ido,
pues se va a ir contento, se va a ir satisfecho. Y recién ahí se dice, ¿no? Esta persona ha sido muy empática con ese usuario, ese ciudadano o ese poblador, ¿no? Exacto, como dice Candy, ¿no? Es comprender lo que necesita ese adulto mayor y ayudarlo a que pues cumpla ese objetivo, ¿no? Pero obviamente con lo que esté dentro de nuestras manos, ¿no? Porque como servidores públicos a veces tampoco podemos, no sé si cabe la palabra, por más que deseamos, a veces no podemos también ayudar a todos, ¿no? O no podemos ayudar de la forma en que ellos necesiten, porque también se tienen muchas limitaciones, ¿no? La comunicación en el rol del asistente administrativo. Nos dice que esta es tu herramienta más poderosa. ¿De qué forma te vas a comunicar como un asistente administrativo? Después ya de todo lo que hemos visto, ¿no? Vas a tener que enviar emails profesionales, es decir, que sean muy claros y concisos. Y en realidad eso es, ¿no? Yo no sé si ustedes han recibido un email pues, que es todo un, ¿no? No sé cómo llamarlo, ¿no? Tiene tanto texto para poder comunicar algo tan sencillo, ¿no? Llamadas telefónicas, van a tener que poder hablar pues con amabilidad y buena dicción. La dicción es vocalizar bien la palabra, ¿no? Dicción significa, ¿no? Vocalizar bien la palabra. Ustedes han escuchado, por ejemplo, en reggaetón, bueno, los de Puerto Rico, ¿no? Los reggaetoneros, por ejemplo, Anuel, no sé, pues Daddy Yankee, el mismo Bad Bunny creo que es, ¿no? Ustedes han escuchado sus canciones y entienden lo que hablan, ¿no? O sea, ellos dicen una palabra, pero no lo vocalizan bien, ¿no? Porque es parte de su ritmo, ¿no? Es parte de su, ¿no? Del género que ellos cantan, ¿no? Pero ese es un ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo de la dicción. No tienen buena dicción porque no se les entiende lo que hablan, ¿no? Entonces, cuando hablamos por teléfono, pues tenemos que siempre con mucha amabilidad y buena dicción, ¿no? Buena vocalización de las palabras. Dentro de la comunicación interna, pues facilitar el flujo de información entre equipos por cualquiera de los canales, ya sea por voz, por texto, por escritura, por emails, ¿no? Por mensajes de WhatsApp, que hoy en día está muy de moda, que prácticamente el WhatsApp ya se ha hecho parte de un canal oficial laboral, ¿no? No sé si llamarlo así. Yo no sé en qué momento el WhatsApp se ha hecho un canal laboral ya hoy en día, ¿no? Y es más, y algo que a mí me llamó la atención y me dijo, ¿no? Wow, dije, ¿no? Incluso, ¿no? El WhatsApp es hoy en día también como que prueba frente a ¿no? Algún tema de investigación o judicial, ¿no? Es muy, muy interesante, ¿no? Pero bueno. La gestión de conflictos, ¿no? La mediación y la escucha. La comunicación efectiva ayuda muchísimo en el tema de poder reducir el tema de los conflictos sociales. La comunicación escrita, hay una estructura donde se usa encabezados, viñetas para organizar las ideas. Es decir, creo que en la última parte vamos a llevar redacción documentaria. Creo que en nuestra última sesión, pero no lo recuerdo ahorita. Bueno, cuando hacemos, ¿no? Los informes, los documentos, siempre hay una estructura. Cómo se redacta un oficio, una solicitud, un memorándum, una carta, ¿no? Entonces, todo tiene que tener una estructura, un informe, ¿no? Tiene que haber una estructura metodológica, donde pues nos dicen, ¿no? Hay encabezados, cuerpo, en la última parte, ¿no? Donde se termina o se culmina, la firma, la fecha, etcétera, ¿no? El tono para adaptarlo al destinatario,
revisión, ¿no? Y siempre revisa la ortografía y la gramática. Esto yo me acuerdo de mis profesores, ¿no? De mis docentes, ¿no? Termina de redactar y vuélvelo a leer, ¿no? Para que puedas identificar la ortografía, si por ahí ha habido un error ortográfico o en gramática o en la misma caligrafía, ¿no? Cuando es escrito a mano. Consejos para una presentación efectiva, ¿no? Si vamos a hablar en público, nos dice pues que preparemos un guión, usar mucho el lenguaje corporal. Y esto también ayuda con el tema del nerviosismo, ¿no? Muchas personas tienen temor de hablar en público. Y eso el asistente administrativo tiene que acostumbrarse a hablar en público. ¿Por qué? Porque tiene que exponer informes, tiene que exponer resultados, tiene que exponer propuestas, tiene que exponer sus ideas. Así como vieron en el video, en el primer video, no, este analista tenía que exponer su informe, explicar la problemática. Entonces, si no encontró la comunicación efectiva es porque no se preparó antes de, menos no tenía un lenguaje corporal, tampoco tenía no tenía el contacto visual con su receptor, ¿no? Porque en una de ellas, ¿no? El gerente general le dice, estás hablando conmigo, ¿no? Porque miraba, creo que a otras personas. Y practicar, practicar, practicar y practicar. Vamos a ver un video donde también nos dan consejos de cómo mejorar la comunicación efectiva. ¿Sí? Vamos a ver, ¿no? Y como siempre les voy a pedir pues que ¿no? A través de sus reacciones me puedan confirmar si se ve el video y si el audio también está bien. Atentos, por favor. Si últimamente has tenido conflictos con tu pareja, desacuerdos con tu jefe o malentendidos con algún familiar, probablemente sea por fallas de comunicación. Nuestras relaciones están alimentadas exclusivamente de una buena comunicación. Si la comunicación empieza a fallar, la relación se comienza a romper y deteriorar. Sin embargo, esto puede cambiar. En este video te enseñaré cuáles son los 4 pilares que tienes que desarrollar para establecer una comunicación efectiva con las personas a tu alrededor, lo que te ayudará a construir, fortalecer y mejorar todas tus relaciones. En la escuela nos enseñaron muchas cosas, matemáticas, historia, geografía, pero nunca nos enseñaron cómo comunicarnos de manera correcta. Hoy en día nos damos cuenta de que las habilidades de comunicación son verdaderamente importantes. Todas tus relaciones están ligadas a tu comunicación, por lo que tus conflictos sociales se pueden resolver si ajustas esa comunicación y aprendes a establecer mejores conexiones. Lo mejor de todo es que las herramientas de comunicación te servirán para toda la vida, y al irlas mejorando podrás compartir todas tus ideas y pensamientos de manera más exitosa. La comunicación siempre es utilizada para lograr un objetivo. Cada mensaje que transmites busca tener un impacto. El primer pilar para una comunicación efectiva es la asertividad. Tú tienes un mensaje que transmitir, pero la otra persona solo lo va a recibir si cuenta con fuerza y convicción. Mucha gente no logra lo que quiere porque sus mensajes no son lo suficientemente poderosos. Las personas indecisas suelen sufrir mucho de este problema y permiten constantemente que otros decidan por ellas. No se dan cuenta de que sus silencios representan una falta de asertividad. Esta asertividad puede ser desarrollada cuando 1. Estás consciente de que tus palabras tienen poder, y 2. Tienes la confianza y determinación necesaria para compartirlas. Tu punto de vista es importante. Toma la responsabilidad de tus palabras. Date cuenta de que el lenguaje es poderoso y puedes utilizarlo para obtener lo que deseas. La comunicación efectiva comienza cuando buscas expresarte de manera directa. Por otro lado, tus ideas tienen que ser transmitidas de la manera más clara posible. La intención es que el receptor entienda tu mensaje como tú quieres que sea entendido. El segundo pilar es la claridad. Tu mensaje puede ser comprendido por otras mentes si se transmite de manera clara y simple. Si tus mensajes son poco claros, la otra persona no va a entender lo que quieres. Así de sencillo. Este problema surge mucho en las relaciones de pareja. No logran expresar muchos de sus deseos y suponen que la otra persona tiene que entenderlos por telepatía. Aquí surgen los malentendidos que llevan
llevan al desgaste de la relación. La claridad es esencial para crear una buena conexión. No asumas que la otra persona te está leyendo la mente. Solo una comunicación clara y precisa puede iluminar cada rincón de la relación. Si tus relaciones se ven constantemente afectadas porque dices "no me entienden", a lo mejor sea porque no has podido compartir tus pensamientos de manera clara. Si tu mensaje es usualmente distorsionado, tendrás que enfocarte en aprender a articular tus ideas y distribuirlas de manera más clara. Por ahora hemos visto que tu mensaje tiene que ser asertivo y claro, pero una buena comunicación no solo depende de ti. La perspectiva de la otra persona tiene que ser tratada con la misma importancia que la tuya. El tercer pilar es la escucha. La escucha es la característica más importante que podemos desarrollar para conectarnos con nuestro entorno. La escucha es el punto de conexión en donde yo y el otro convergen. Hoy en día hemos olvidado lo que es escuchar. Nuestra mente está constantemente bombardeada de estímulos. Tu cerebro no fue diseñado para escuchar la radio, hablar por teléfono, poner atención en el semáforo, platicar con tu pareja y manejar tu coche mientras esquivas el tráfico. Todo al mismo tiempo. Para no volvernos locos, nuestro cerebro desarrolló un mecanismo de defensa, en donde nuestra mente se protege de tanta información al percibir menos. Pero para una comunicación efectiva, vas a tener que volver a desarrollar tu capacidad para escuchar. Para poder estar presente en una conversación con otra persona, tienes que aprender a enfocar, captar, interpretar y entender el mensaje que estás recibiendo. Escuchar es muy diferente a oír. Una buena comunicación implica que no solo pongas tus oídos a disposición del otro, sino toda tu atención, presencia y ser. Aquí es cuando la escucha se vuelve honesta y permite que exista un intercambio de ideas constructivo. Por último, está la característica más importante para desarrollar una comunicación efectiva. El cuarto pilar es la empatía. La empatía hace que la unión entre las personas sea posible. La empatía te permite crear un puente entre tu mente y la mente de los demás. Tu mensaje y su mensaje convergen en un punto medio, pero para poder ver esto, vas a tener que empezar a abrir tu mente. Tenemos que buscar entender lo que la otra persona está sintiendo y experimentando. Todos somos únicos, por lo que cada quien habla desde un lugar basado exclusivamente en sus vidas y experiencias. El construir un castillo sobre nuestras ideas significaría destruir todos los puentes que nos comunican con los demás. Para poder compartir tu mensaje, vas a tener que estar dispuesto a entender el del otro. Tienes que buscar ser el mediador entre lo que tú quieres y lo que el otro quiere. En la vida, vas a encontrar a mucha gente que piensa muy distinto a ti. Y nuestra reacción emocional, en un principio, es decir, no tengo nada en común con esa persona, no me interesa hablarle. Empiezas a criticar y a juzgar. Sentencias a muerte la posible comunicación que puede existir, pero para poder construir mejores relaciones, vas a tener que cambiar esa actitud y mantenerte abierto a lo que el otro tiene que decir. Ojo, esto no significa que forzosamente tengas que aceptar su postura, pero significa que trates de entender su visión y busques un punto medio. De esta manera, la comunicación será realmente efectiva, ya que no estarás atascado en tu propia posición, sino que tendrás la flexibilidad necesaria para construir algo juntos. Para resumir, la comunicación efectiva se basa en estos 4 pilares fundamentales. Por lo general, tú quieres comunicarte para enviar un mensaje y obtener algo a cambio. A través del lenguaje, quieres expresar un pensamiento o una idea para causar un cambio en la situación actual. El pilar número 1 es la asertividad. Por otro lado, quieres que ese mensaje llegue de manera directa y precisa. El segundo pilar es la claridad. Estos 2 primeros pilares corresponden a lo que tú tienes que ofrecer, pero tienes que estar consciente de que la comunicación es entre el emisor y el receptor, por lo que tienes que reconocer que la otra persona también tiene un mensaje que compartir. El tercer pilar es la escucha. Finalmente, muchas veces la otra persona tiene una manera distinta de observar la situación. Por lo tanto, tienes que considerar su punto de vista con la misma importancia que el tuyo. El cuarto pilar es la empatía. Estos son los 4 pilares en los que tendrás que trabajar para crear una comunicación efectiva. El desarrollo personal se basa en analizar qué es lo que podrías mejorar y luego mejorarlo. Estos 4 pilares de la comunicación te permitirán fortalecer todas tus relaciones, pero sobre todo, descubrirás que estás creando mejores conexiones humanas. Gracias por ver este video. Si te gustó, por favor suscríbete a nuestro canal y compártelo con alguien que se pueda beneficiar. Espero que estos conceptos te Muy bien, entonces no nos dan consejos de cómo mejorar nuestra comunicación efectiva, ¿no? La comunicación y la resolución de conflictos, ¿no? Cuando las cosas se ponen difíciles,
Primero, mantener la calma, escuchar a ambas partes, si es que estamos en una posición de mediador, ¿no? Y siempre hay que buscar un punto medio, no hay que consensuar, hay que negociar, y hay que estar con la disposición justamente de entrar en ese punto medio, ¿no? En ese punto de equilibrio, ¿no? Enfócate en el problema, no en la persona, y eso pasa muchísimo, ¿no? Muchas veces no nos queremos enfocar en el problema, lo que realmente es, porque a veces el problema es tan sencillo de resolver porque miramos a la persona, porque, bueno, habrá N motivos que esa persona es la persona y no el problema, ¿no? Creo que sí está bastante entendible eso, ¿no? Y como dice aquí, buscar un punto medio. La frase motivadora es: un conflicto bien gestionado es una oportunidad de crecimiento. Esto me trae a la mente que también manejo yo una frase, ¿no? Que me dice: los problemas no son problemas, son oportunidades. Cuando aprendemos a ver los problemas como oportunidades, nos empuja muchísimo a seguir creciendo y avanzando. Y sobre todo a aprender de estas situaciones. Porque cuando lo vemos como problemas, es como que cuando pasan en esta forma, ¿no? Pues, si lo vamos a querer ver como un problema, las personas entran como que en una acción reactiva. Es como que solamente reacciono, me quejo, ¿no? Quiero pedir una explicación. Ese es cuando lo vemos como un problema, ¿no? Como un problema a una situación, ¿no? Pero cuando lo vemos como oportunidades, entramos en otro modo, como que de un modo más proactivo, ¿no? En un modo de querer revertir la situación, de querer arreglarlo, solucionarlo, porque de eso vamos a aprender, o porque de repente el hecho de corregirlo, vamos a entrar en una mejor situación, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mucho depende de cómo miremos las cosas. Y acuérdense de esta frase también: miremos el vaso medio lleno y no medio vacío. Y la comunicación en la era digital. ¿Cómo es la comunicación ahora en redes? Tiene ventajas y desafíos. Ventajas: inmediato, alcance global. Eso es cierto, es lo que realmente vivimos. Gracias a las redes, ¿no? A la mensajería instantánea como WhatsApp, ¿no? Redes sociales. El mundo se ha hecho tan pequeño que ha fortalecido mucho el tema de la globalización. Y acá traigo otra frase más, ¿no? La tecnología está tan de vanguardia que en vez de estar más comunicados, estamos más alejados. Esto yo lo dejo a la reflexión, ¿no? Tenemos la comunicación, ¿no? A la mano, pero estamos cada vez menos comunicados, ¿no? Pero bueno, eso yo lo dejo a la reflexión para cada uno de ustedes. El consejo: dije, nunca respondas a un mensaje de enojo de inmediato. Mitos comunes sobre la comunicación. La gente nace siendo una buena comunicadora. Falso. Hablar mucho significa que te comunicas bien. Ya saben que es un mito. Las palabras no son lo único que importa. Otro mito. Ya saben que debemos practicar para ser buenos comunicadores, poner en ejercicio lo que hemos visto en video, ¿no? Lo que nos sugieren, ¿no? En las láminas. Hablar tanto, o sea, hablar excesivamente no significa pues que eres un buen comunicador, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, de repente esto van a entender con el mensaje de la presidenta, ¿no? Por 28 de julio. Las palabras no son lo único que importan, ya sabe que mucho es la comunicación no verbal, ¿no? Y aquí finalmente vamos a concluir para terminar ya nuestra sesión del día de hoy, ¿no? La comunicación efectiva va más allá de palabras, porque mucho viene también nuestra expresión corporal. La escucha activa, ya saben, y la empatía son esenciales. Es la mejor forma de poder
recepcionar ese mensaje tal cual necesita ser comunicado. El asistente administrativo es el puente de comunicación en la oficina. Por eso les decíamos que el asistente administrativo es tan importante que es solicitado prácticamente en toda oficina. Tus habilidades de comunicación van a mejorar con la práctica. Por eso es de que es un mito de que uno nace siendo un buen comunicador. Totalmente falso. Entonces, con estas conclusiones, terminamos nuestra sesión del día de hoy y al mismo tiempo les invito a poner en práctica, ¿no?, estos pequeños consejos que nos ha traído muy nutritiva nuestra sesión del día de hoy, ¿no? Y también quiero aprovechar para invitarles, y esto refuerzo lo que nuestra coordinadora dijo, ¿no? Este tema se toca mejor en cursos de habilidades blandas, ¿no? Entonces, el curso entonces también les invito a que puedan participar en todos los cursos que ITEC tiene para cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, hoy hemos tocado la habilidad de comunicación efectiva, bastante sencilla, bastante general, pero si deseamos profundizar esto, en el curso de habilidades blandas lo vamos a ver con mayor profundidad y detenimiento. Con esto entonces me despido y nos estaremos viendo en nuestra próxima sesión, sin antes desearles que tengan muy buenas noches y que Dios los bendiga. Nos estaremos viendo en la próxima clase. Gracias.